Pablo Gil, jefe de estrategias de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, y bueno, realmente los mercados, pues ahí les vemos, ¿no? Digamos que es una crónica relativamente anunciada, pero es verdad que miremos por donde miremos, el rojo se extiende por el viejo continente, por los futuros en Wall Street. Vemos a un IBEX 35 que lograba, ¿no?, en las dos últimas jornadas alcanzar ese nivel de los 9.000 puntos, ahora 8.841, y bueno, pues con esa confirmación, ¿no?, ese dato de inflación en Estados Unidos elevando, ¿no?, la presión, pese a esas declaraciones constantes y reiteradas de la Fed de que, bueno, de alguna manera no iban a hacer caso a estos datos. ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es el riesgo y la perspectiva, Pablo? Bueno, yo creo que aquí lo que hay es un tema de la Fed se puso la venda antes de la herida, ¿no? Ya veía venir este problema inflacionista, al menos en el corto plazo, y por eso cambió lo que habían sido 3 décadas de mensaje de la inflación no puede pasar del 2%, ¿no? Y antes de que ocurriese dijo, bueno, la inflación la vamos a mirar con una perspectiva de largo plazo. Eso ya fue la primera señal clara de lo que estaban esperando. Aún así, el dato de ayer fue sorprendentemente alto, 4,2% de inflación general, un 3% de inflación subyacente, es decir, sin computar alimentos y energía, nos sitúa en cotas que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo y la pregunta, lógicamente, es ¿qué es transitorio?, ¿no? Porque la Fed dice que no va a hacer nada porque esto es transitorio. Y la pregunta que uno se hace es, a estos niveles de inflación hace década o década y media, los tipos estaban en el entorno del 5%. Con estos datos de inflación de hoy y los tenemos al 0%. Entonces hay como un decalaje muy grande, ¿no?, entre la reacción actual de los bancos centrales a los datos de inflación respecto a lo que hacían antes. Todos sabemos que los mercados necesitan de ese apoyo continuo de los bancos centrales y la gran batalla durante los próximos meses va a ser descifrar si este dato es transitorio o coyuntural, que no sabemos muy bien qué significa transitorio. Nadie ha hablado de si son 2 meses, 5 meses, 9 meses. Y a partir de ahí, pues cuantos más meses haya con inflaciones claramente por encima del objetivo, más nerviosos se van a poner los inversores. En este contexto, evidentemente, la referencia temporal, como decías, de esa transitoriedad no está señalada. Janet Yellen decía, ¿no?, como se está repitiendo todo el tiempo, ahora no es momento de mirar a esto, es momento de mirar a esa inversión, esos planes de inversión que van a seguir elevando esas cifras de crecimiento bueno, pues de todo, de lo que es el rendimiento de la economía norteamericana. Claro, ¿qué va a pasar con los mercados? Porque hoy están cotizando ese dato, ¿no?, ese dato de inflación, es el ritmo más avanzado en los últimos meses, niveles que se temían, pero están aquí, se confirman. Y entonces, ¿qué van a cotizar mañana? Porque hoy está el dato, pero esa presión va a seguir. Bueno, yo personalmente creo que el mayor problema al que nos enfrentamos es que hemos basado, bueno, hay como muchos grandes problemas, ¿no? No es solamente uno. En primer lugar, los bancos centrales han empezado a monitorizar desde hace años los mercados financieros. Personalmente creo que es un error garrafal, deberían monitorizar la economía y no los mercados. Pero en su momento, y esto lo hablé hace más de una década, cuando ocurrió el evento 2008, fue tan brutal el jaque al sistema financiero que supuso la quiebra de bancos, que los bancos centrales de repente cambiaron su objetivo. Y aunque no lo dicen abiertamente, su objetivo es controlar el sector financiero, controlar los mercados, porque de ahí nace una confianza que ayuda a que haya luego recuperaciones económicas. Hemos dado la vuelta a la patata antes, o a la tortilla. Antes el mercado financiero era un reflejo de cómo evolucionaba la economía y ahora ya no tiene nada que ver. Ahora el mercado financiero es un reflejo de lo que hacen los bancos centrales y la mejor muestra es lo que ocurrió el año pasado cuando con la mayor recesión histórica del último siglo las bolsas estaban en máximos. Por tanto, los propios bancos centrales se han metido en una trampa en la que han creado una adicción por parte de los inversores a estos mensajes ultra dovish o ultra apoyo a las bolsas, a los mercados, no hay que subir los tipos. Es decir, cualquiera que lo mire desde fuera, si viniese un extraterrestre diría, pero vamos a ver, ¿cómo me puedes estar diciendo que vas a crecer al 6%, que tengas inflaciones del 4,2% y mantengan los tipos de interés al 0%, diciendo además que los vas a mantener al 0% hasta el año 2023? Es que no cabe en cabeza humana.
Con lo cual, cuando buscas la explicación a semejante absurdo, dices, no, la explicación es que como se les ocurra decir, como dijo Yellen, que tarde o temprano habrá que subir tipos, la bolsa empieza a hundirse. Y somos esclavos, o en este caso los bancos centrales son esclavos, por un lado, de eso y por otro lado, de tener que financiar a los gobiernos, que han perdido lo que llamábamos la famosa independencia. Antiguamente un banco central era un organismo vigilante o un árbitro de los mercados financieros, de que se comportase bien y actuaba solo en momentos de extrema necesidad. A día de hoy no, a día de hoy los bancos centrales se han convertido en la financiación de los planes de gasto que tienen los gobiernos, en este caso Biden con sus programas fiscales, o en Europa financiar a gobiernos que tienen más de un 100% de deuda sobre el PIB. Ya no tienen mucha vuelta atrás. Financiar a gobiernos que están tan endeudados con tipos más altos no es viable porque hay muchos gobiernos que tienen serios problemas, con lo cual hay que mantener los tipos bajos como sea. Y todo ello lo que viene a ser es una gran bola de nieve que cada vez crece más y que va permitiendo estas euforias de los inversores, pero que es materialmente imposible que acabe bien. Entonces, ahora mismo la pregunta es, ¿esto es el inicio de algo grave o esto es una corrección para comprar? Yo creo que es una corrección para comprar. Yo personalmente creo que vamos a ver pues, un mes y medio flojo en las bolsas, con caídas de un 10-15% en total, más o menos por término medio, y que probablemente hay que comprar esa caída en espera de que luego haya un nuevo rebote, porque los bancos centrales difícilmente van a cambiar su mensaje y tan pronto deja haber presión de inflación por el efecto base dentro de un par de meses, tal vez vuelva la confianza. Pero que nadie se engañe, el problema está ahí y es un problema de largo plazo y tarde o temprano tendremos que hacer el gran ajuste, un ajuste de un 40, un 50, un 60% bursátil. Esto es insostenible y el que no lo quiera ver está jugando con fuego. Que no sea porque no lo hayamos dicho aquí, Pablo, esa corrección que cree que es de compra, esa caída del 10-15% que contempla para las bolsas. Decía, ¿no?, la incongruencia que como los bancos centrales miran al mercado, no a la economía. Estamos pendientes, mientras tanto, de los bancos centrales cómo vigilan o no el desarrollo de sus propias monedas digitales, pero entre tanto seguimos asistiendo, ¿no?, a esos vaivenes de las criptomonedas, esa debacle, ese nuevo desplome en el Bitcoin después, pues igual que una vez lo empujaba Elon Musk para comprar, anunciar las ventas de esos coches de Tesla con la criptomoneda, ayer daba marcha atrás y se producía ese movimiento de nuevo a la baja y el miedo, ¿no?, a propagarse entre esas inversiones en criptodivisas. Sí, aquí hay varios puntos también, ¿no? En primer lugar, las criptomonedas. Yo tengo Bitcoin, es decir, que yo no soy un detractor de la cripto, porque hay veces que cuando criticas, la gente que tiene comprado alguna criptomoneda, cuando hablas de correcciones, prácticamente parece que estás insultando a sus madres, ¿no? Y dices que no, que el mercado es que sube y baja. Entonces, hay que asumir que es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que las criptomonedas son como la punta de lanza de esta euforia de los inversores que estamos viendo, ¿no? Igual que en su momento lo fue Tesla, lo fue NIO o lo fue pues compañías, fijaos lo que pasó con Volkswagen cuando dijo que iba a ser la Tesla europea, ¿no? Y de repente se entra una euforia y sube más de un 100% en unos pocos meses, no tiene ni pies ni cabeza. Estamos viendo este tipo de comportamientos, lo vimos con Zoom previamente, un montón de compañías que han multiplicado por 2 su valoración bursátil cuando realmente no ha habido un cambio en los fundamentos. Todo esto responde exclusivamente a esa persecución de retorno por parte de inversores, la mayoría de ellos que no llevan mucho tiempo en el mercado, y las criptos son un ejemplo más. El hecho de que Elon Musk haga un comentario a favor de o comentario sobre Dogecoin y Dogecoin, que es una criptomoneda que nace como un chiste, ¿no? Valga lo que vale y atraiga el interés que atrae, o que ahora diga, tras haber comentado que se podían comprar vehículos Teslas con Bitcoin, ahora diga que no, al final, y ves la reacción en el mercado, te das cuenta de qué fundamentos hay detrás de las decisiones de inversión actualmente, y es un fundamento cada vez más débil. La gente se está dejando llevar como una masa por comentarios concretos que nacen en un Twitter o que nacen en una red social. Creo que es una muestra simplemente de lo fina que es la línea que nos separa de la cordura en este momento, y cuando no hay cordura en las inversiones es porque estás en las fases finales de una burbuja. Por tanto, en el caso de Bitcoin, la verdad es que a mí el catalizador sí me sorprende, es decir, el motivo por el cual
se produce esta última caída, no es algo previsible, pero que Bitcoin está en un proceso correctivo es algo que llevamos comentando un tiempo, ¿no? Desde que se marcaron los máximos en 64.000, Bitcoin hizo mínimos decrecientes, ahora está haciendo nuevamente máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Todo esto tiene pinta de ser un proceso correctivo que podría acabar en la cota de los 40, 44.000 como primera zona orientativa, ¿no? Y el resto de las criptomonedas, lo normal es que ocurra algo similar. Evidentemente, ahora hay una euforia con Ethereum, que es una de las que mejor lo está haciendo, pero tarde o temprano veremos correcciones porque las criptos son activos de riesgo, no son activos defensivos y están muy ligadas al comportamiento bursátil. Lo que pasa es que los movimientos porcentuales están multiplicados por 10 o por 15 veces. Por tanto, si tú crees que hay una corrección potencial en las bolsas durante este mes y medio que queda hasta finales de junio, la probabilidad de que veamos correcciones en las criptomonedas también es muy alta. No sabemos cuál es, nunca, es imposible saber cuál es el catalizador. Tal vez se complique la situación en Israel y Oriente Próximo empieza a tener una visibilidad más grande con posicionamiento de distintos países y eso tensione un poco las relaciones internacionales. No conocemos cuáles van a ser los potenciales argumentos que lleven a pérdida de confianza del inversor, pero cuando estamos en situaciones tan extremas de euforia, cualquier cosa puede servir para generar ese tipo de movimiento correctivo. Falta de lógica, me gusta ese diagnóstico. No sé, no quiero quedarme hoy sin preguntarle una recomendación hacia dónde mirar en este momento de incertidumbre, con ese vaticinio, ¿no? Ese esperada retroceso en las bolsas que apuntaba hace un momento. Bueno, la parte, el riesgo y el juego sin saber muy claro las reglas de juego en el mundo de las criptomonedas. ¿Hacia dónde miramos, Pablo? Bueno, yo creo, siempre digo que las decisiones de reducir riesgo hay que tomarlas antes de que el problema esté encima, porque cuando el problema está encima, pues da la sensación de que uno llega tarde, ya no me quiero salir, porque antes ganaba más, ahora tengo menos ganancia. Yo creo que este proceso que hemos empezado, porque realmente empezó hace escasamente 2 días, es cierto que el Nasdaq lleva con un comportamiento mucho más negativo más tiempo y Nasdaq ya acumula caídas del 7-8% desde máximos, pero en muchas otras bolsas el proceso está empezando, como quien dice, ahora, ¿no? ¿Quiere eso decir que todos los días... Pablo, me tienes que perdonar porque me están diciendo que nos tenemos ya que marchar. Vale. Lo que ha dicho, antes de que empiece a caer, que nos hayamos permanecido cautos y hayamos actuado. Me voy a quedar con ese mensaje. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias por acompañarnos un día más y el próximo día no le corto. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego.